Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Ya está con nosotros el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial de El Salvador, el FOVIAL, Alexander Beltrán. Pero me dicen Alex, ¿cómo es? Sí, director. Bienvenido. No, muchísimas gracias, buenos días, gracias por la invitación, buenos días a todos los que nos están sintonizando a esta hora y pues es un gusto para nosotros poder venir a informarles de todo lo que estamos haciendo. Siempre estamos nosotros pendientes de lo que pasa en las calles, en las carreteras, el tráfico es de lo que más nos estresa, ¿verdad? Claro. Y más afecta nuestros horarios, reuniones, toda la vida. Y los radioescuchas nos preguntan, ¿y ustedes saben por qué es la trabazón? Sí, ¿verdad? sí. Entonces hay anuncios importantes que deben de tomar en cuenta, sobre todo en carreteras principales del país, porque población informada, Alex, entonces toma las previsiones necesarias y pues no tiene que estar sometida a problemas de congestionamiento de tráfico. Claro. Empecemos con esto que está sucediendo en la autopista Los Chorros, que ustedes ayer por cierto, Sí. anunciaban, ¿verdad? Que están realizando estos trabajos y hay limitaciones de tráfico. Así es, bueno, quiero aprovechar, desde ayer estamos anunciando un cierre parcial que se va a dar este día. De hecho hemos estado trabajando, pero hemos tenido mínimas afectaciones en el tráfico vehicular. Sin embargo, este día vamos a tener un cierre parcial. Vamos a estar muy cerca de un recolector de basura, de un centro de procesamiento de basura que está bajando después de la báscula. Ese es el kilómetro 16,5, es un centro de transferencia en autopista Los Chorros. Ese es el kilómetro 16,5 aproximadamente, en el carril que nos lleva hacia occidente. Ahí estamos interviniendo 3 taludes en el kilómetro 16,5, en el 17 y en el 17,5. Para referencia, esto es muy cerca del acceso al Turicentro. Pues este día vamos a terminar un lanzado de concreto, que es un equipo de grandes dimensiones que nos obliga a tener un cierre parcial, pero vamos a tener un dispositivo bastante adecuado del manejo de tráfico. Ahí son básicamente 5 carriles, son 3 subiendo y 2 de bajada. Uno de bajada va a estar, el que está contigo al talud, va a estar cerrado y vamos a habilitar un carril reversible bajando, es decir, en el sentido opuesto. Vamos a tener 2 carriles de subida y 2 carriles de bajada, pero es importante que todos los usuarios de esta vía tomen la precaución. Ahora, la buena noticia es que vamos a afectar nada más desde las 10 de la mañana de este día aproximadamente a las 3:30 como máximo, en el entendido que a esa hora empiezan a salir la mayoría de personas que laboran en nuestra capital y así no afectamos. Esto es lo que han estado haciendo también bajando al puerto, que ponen una malla. Exacto. Y de ahí le ponen y queda así Concreto, ¿verdad? Exacto, esa es una manera de impermeabilizar o estabilizar estos taludes, ¿verdad? Que estos con el agua se erosionan, pero ya con el lanzado de concreto ya quedan impermeables y ya no vamos a tener algo que lamentar ya en el invierno. Entonces es necesario hacer, lo estamos haciendo en varios puntos, en el Puerto de la Libertad, en la carretera de Los Chorros, hemos estado trabajando en Agua Caliente, Soyapango, hemos estado en los planes de renderos, en el Boulevard Venustiano Carranza, y así sucesivamente les vamos a ir anunciando qué otras intervenciones vamos a tener. Okay. En el caso de la autopista Los Chorros, Alex, es que la verdad que ahí yo no sé cuántas veces se ha intervenido todo eso, porque cada invierno o cuando han habido terremotos, ahí se viene todo. Claro. Ahora con la construcción del viaducto y todos los trabajos de intervención que se van a hacer en la zona, ¿qué se va a hacer precisamente con todos estos taludes vulnerables? ¿Qué va a pasar al respecto para dar una, entendería yo, solución definitiva para un tiempo específico, ¿verdad? Correcto. También, porque tampoco son soluciones permanentes. Correcto. Bueno, recientemente ya se adjudicó, ¿verdad? Es decir, ya hay una empresa encargada de la construcción de todo el tema de intervención de Los Chorros. Específicamente en esta zona que es más vulnerable, donde está una pedrera en una curva y buscando, digamos, hacia Santa Tecla, toda esta zona es vulnerable. Por ende, el diseño de la construcción o del mejoramiento de esta calle indica la construcción de un viaducto, es decir, de una calle que va elevada, totalmente alejada de la carretera tradicional que todos los salvadoreños usamos o los que pasamos por la zona. Entonces, esto va a alejar y va a ser menos vulnerable, va a representar menos peligro. Mientras esto se da, Diana y Tony, nosotros
no podemos parar el mantenimiento. Es decir, a pesar que esté adjudicado un contrato, nuestra responsabilidad es de Fovial, es el mantenimiento. Entonces, se están realizando este tipo de actividades porque durante el proceso de la construcción, pues siempre va a haber un uso y un flujo de vehículos en esta zona. Entonces, tenemos que garantizar que probablemente en 1 o 2 años que ya el viaducto esté construido no haya uso, pero la calle siempre va a existir, siempre va a haber un tramo de emergencia, probablemente por un mantenimiento en el viaducto. Y anda gente diciendo, es que van a tirar el tráfico por la carretera del puerto y del volcán. Sí. O sea, no, espérense, hombre. O sea, yo lo que entiendo es que va a haber una restricción en la circulación. Reducción de la Así es. ¿verdad? Pero no Así es que es. vayan a cerrar. Sí, lo ideal sí es tomar acciones de rutas alternas, ¿verdad? Tenemos la de Opico, la del volcán, incluso esta que se menciona del Puerto de la Libertad, pero no significa que no se va a poder pasar. Durante la construcción sí hay restricciones, ¿verdad? Pero lo ideal es que consideremos tomar otras rutas, pero sí no hay consideración de hacer cierres. Cierre total de la El autopista. Fovial, no. siendo no el Fovial, Sí. porque van a asignar, le van a dar la construcción a empresas, el Fovial, digamos, ¿cómo va? ¿Cómo ¿Qué va? papel? ¿Qué papel tendrá? Bueno, nosotros siempre tenemos, dentro de nuestro mandato de creación de institución, tenemos la obligación de velar porque haya un flujo continuo, porque no haya elementos que pongan en riesgo la circulación de todos los usuarios. Entonces nosotros siempre estamos monitoreando, siempre. Tenemos incluso dispositivos en las partes altas de los taludes que nos indican si hay un deslizamiento. Por ejemplo, si una grieta va creciendo, significa que algo se está moviendo abajo. Entonces tenemos dispositivos junto con una unidad especializada del MOP en la cual estamos monitoreando. Y si algo pone en riesgo, pues entrar de inmediato. Esto va a ser paralelo a la construcción. Entonces nosotros no paramos. Inclusive cuando esté el viaducto pasa al mantenimiento de Fovial y nosotros tendríamos que ver las dos, tanto el viaducto, las zonas de ampliación y la carretera tradicional que siempre se ha usado. Entonces, Sí, es como, esta carretera se va a mantener como un carril auxiliar al momento que sea necesario. correcto, que no va a estar abierto ya cuando funcione la carretera, pero tampoco es que se vaya a cerrar, ¿verdad? Porque puede, como lo mencionaba, servir de vía auxiliar cuando haya un mantenimiento o cuando pase alguna situación en el viaducto, pues vamos a tener una adicional que tenemos que garantizar que sea segura. Que esté en buen estado. Entonces, de 10 de la mañana a 3:30 de la tarde el día de hoy va a ser el cierre parcial, por así decirlo, ¿verdad? Así es. El flujo vehicular un poco restringido, son horas que no son de alto tráfico. No. ¿Y esto por cuánto tiempo, director? Pues esperamos finalizar este talud hoy, es decir, el lanzado esperamos finalizarlo este día. Sin embargo, nos van a quedar 2 taludes más, el del kilómetro 17, que es cerca del acceso al Turicentro, y uno un poco más abajo, buscándose el occidente. Sumado estos 2 taludes, esperamos finalizar antes del 30 de junio. Esto es por las condiciones del clima, ¿verdad? Y porque hemos escogido horarios que no afecten, por ejemplo, no pudiéramos trabajar desde las 5 de la mañana porque sería un gravísimo error. A esa hora está subiendo todo el tráfico y se está desplazando gente desde la capital hacia el occidente. Entonces escogemos cuando ya bajó el tráfico, aproximadamente las 9, 10 de la mañana, y antes que la hora pico se active en la tarde. Entonces el horario de trabajo es bastante restringido y no nos permite tener el avance que quisiéramos. De noche es bastante complejo por la seguridad, la visibilidad, porque ya tenemos lluvias. Entonces tenemos que acoplarnos. Es por ello que consideramos el 30 de junio una fecha posible de finalización, aunque considero que pudiéramos terminar mucho antes. Bueno, esta es una de las intervenciones. ¿A dónde se están dando otras intervenciones de manera que las calles no vayan a traer como consecuencia que cuando empiecen ya las lluvias, y así como están las cosas, Tony, yo siento que cuando empiecen las lluvias van a venir con todo, y eso siempre trae desgracias, Alex. Sí. ¿A dónde más están interviniendo de manera que no se den sucesos nefastos en estas carreteras? Estamos interviniendo en la calle Aguacaliente. Esta es una vía alterna para llegar a Soyapango. Este proyecto ya lo llevamos bastante avanzado, llevamos arriba del 75% de ejecución. ¿Y ahí es igual los taludes? Es igual, es un talud. Lo que pasa es que nosotros tenemos como país la situación que nuestros suelos, más que todo en la capital, son blancos, es tierra blanca, y esos son porosos, por llamarlo de alguna manera, son suelos arenosos.
que son poco estables. Entonces esas laderas, esos taludes, generalmente están compuestos de tierras blancas, a diferencia, por ejemplo, en el occidente, que son tierras más orgánicas, tierras más oscuras, o en el oriente, que también hay otro tipo de suelos. La tierra blanca es bastante vulnerable y en nuestra capital predominan. Así que tenemos que hacer este tipo de intervenciones. Por ejemplo, el de agua caliente, van a ver un paderón bastante vertical, el cual pues ya habíamos identificado cierta inestabilidad. La verdad que esa zona cuando llueve, y aquí quizás Emerson y Sheila se ubican un montón mejor porque están ahí en la zona de Soyapango, sí. Cuando llueve siempre se viene. Sí, hay pequeños derrumbes. Y hay derrumbes y cierran un carril prácticamente. Correcto, eso es lo que queremos evitar con estos trabajos. Sé que puede ser un poco incómodo el hecho que haya cierres, pero es necesario. Preferimos que haya un poco de incomodidad en estos cierres mientras se hacen los trabajos, a que haya un cierre por una desgracia, ¿verdad? Que se venga un talud. ¿Mencionó planes de rendero? Sí, estamos finalizando. De hecho, dentro de 2 días, el sábado, vamos a estar trabajando en el Boulevard Venustiano Carranza. Va a haber una afectación mínima, un carril nada más, y vamos a dar por finalizado. Esto es muy cerca del ex cuartel El Zapote, donde empieza la calle Los Planes de Renderos. También en la ruta panorámica estamos por intervenir unas zonas. De momento se está trabajando en diseños y en limpiezas, pero no queremos como colapsar con trabajos por todos lados, pero sí gradualmente ir avanzando. Tú mencionaste que la ruta de las flores le estaban poniendo flores. No, que hay un proyecto con el Ministerio de Medio Ambiente para ya sembrar árboles pero de flores. No era nada de intervención No, entiendo que esto es Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. Y Turismo, junto con las alcaldías y todas las fuerzas del departamento, de los departamentos que incluyen la ruta de las flores. Sin embargo, hemos hecho esfuerzos como ese. Por ejemplo, en la ruta de Surf City, camino a Surf City, sembramos más de 1000 palmeras de 3 metros de tamaño, no el árbol pequeñito que tiene una probabilidad baja de sobrevivir. Entonces, en el Arriate Central. Hemos hecho a los costados, y esto contribuyó. Pero es que esa es la zona, Tony. A ver, cuéntame, Tony, ¿qué es lo que ha visto? Sí, no, yo pensé que se les iban a secar, porque no, pero ahí pasa la pipa, mira. Sí, todos los días. Todos los días. Regándolas. Sí, porque son palmeras tipo Miami. Sí, hay de varios tipos, de hecho, y uno aprende algo nuevo todos los días, ¿verdad? Se estresan las plantas, de hecho por eso se estaban secando y se les caían las... Sí, yo pensé, estábamos preocupados. Pero ahí pasa la pipa. Ahí está, ya se están recuperando la gran mayoría. Estos contratos se realizan bastante interesante porque se le da un tiempo, algunas semanas, la oportunidad que la planta pues se adapte a su nuevo clima, pero si esto no sucede, pues tiene la obligación la empresa de sustituirla por otra. Yo sé que no tiene que ver con usted, o tal vez un poquito, ¿verdad? Pero sí la verdad, porque yo le decía a mi esposa, han tapado, han puesto lámina, porque iban a haber unos miradores, pero ¿verdad que no han empezado? Sí, básicamente... ¿Tiene que ver con ustedes o no? Sí, tiene que ver con nosotros. Es que nosotros somos como el primo hermano del Ministerio de Obras Públicas, así que estamos en sintonía. ¿Están y no están? Con el Viceministerio de Transporte también. Correcto, que es el sobrinito también. Porque se ve, yo sé que los que venden cocos, agua de coco, los que venden golosinas, a toda la gente los que cocodrilos. Cocodrilos. ¿También los venden ahí? ¿Cocodrilos? Sí. Cocodrilín inflables, sí, los sí. inflables. Ya pintaron, han pintado donde hay arriate, como quien dice, vaya, esta zona es de nosotros. Ya distribuyeron. De ahí donde está verde, de no sé quién más. Sí, y se ve, o sea, hoy venía pasando por ahí en la mañana y se ve feo. Desorden. Desorden, ya, o sea, se han tomado eso. No, y dejemos eso, lo inseguro que puede ser para ellos. Porque, es peligroso. Claro, imagínense donde hay una pendiente descendente, alguien hace una mala maniobra, puede terminar en desgracia. Pero no, como no se ve qué hay detrás de la lámina, uno no sabe si ya empezaron o no. Sí, les comento, ahí hay 2 miradores. Uno, el que tiene la lámina, es uno que está en ejecución, pero previo a que se vea o a que se pueda visualizar infraestructura, hay trabajos en el subterráneo. Por ejemplo, hay ya trabajos de colectores de agua lluvia, son unos tubos de 72 pulgadas que ya se han instalado, todo un sistema de canalización adecuado. Eso es lo que se está trabajando hoy por hoy. En un par de meses creo que ya se van a ver
pues algunas actividades, unos anfiteatros, senderos, bastante interesante, un diseño para poder convivir. Muy cerca del viaducto de Surf City, del puente bonito, se está trabajando en el diseño, estamos en la fase final, estamos creo que a menos de 15 días que nos entreguen un diseño de construcción, es decir, El puente Chilama. Del puente Chilama, correcto. Está justamente contiguo el Estamos mirador. hablando del puente que es curva, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, siempre del mismo lado, el mirador que tiene láminas, que está en proceso, que está haciendo el MOP. Desde Fovial también estamos trabajando en el otro. Un bungee van a poner. Viene, de verdad que va a ser muy interesante darse la vuelta por ahí. Les vamos a dar No, varias sorpresas. mentira. No, No va a ser bungee, No bungee, no, pero Mira, sí van a haber cosas. Yo la verdad, tengo tiempo de no bajar al puerto, Sí. pero a la zona South City. Pero sí, a mí me preocupa por lo que dice Tony, del montón de ventas, que obviamente uno tiene que ir ahí, creo que dice, hay restricción de velocidad, Sí. creo que a 50, cuando uno va a agarrar el puente, 50 y después Sí. va bajando. Pero yo he visto gente, Alex, que para en el puente, a medio tomarse la puente, cabal, se paran el carro y se bajan a tomar fotos, la selfie. O sea, y vos decís, ¿cómo se les ocurre? O están en medio, en el, ¿cómo se llama? El Arriate. Sí, en el reto En el central. Arriate Ajá, Central. pero en ese puente, que además es una curva, vos decís, ¿cómo se les ocurre? Si aquí a cualquiera le pueden ir los frenos, que eso puede suceder Claro. por desperfectos mecánicos, Sí. y te va a pasar levantando. Sí, no, es la verdad que a veces somos un poquito atrevidos, pero tal vez un llamado, ¿verdad? Que si nos vamos a detener, porque está bien, hay tomarse la foto, pero hay que hacerlo totalmente alejado de los dos carriles. Ahora, yo entiendo, Alex, que el objetivo de poner estos dos miradores es que se conviertan en eso, en mirador y en una oferta económica, que te Justamente. puedas comer la minuta, ¿verdad? El mango en flor, etcétera, Sí, etcétera. Y que ya no se va a permitir en la carretera tener ventas. Totalmente. Parte del proyecto de los miradores es justamente tener espacios para la comercialización y el desarrollo económico local de los microemprendedores y darles ese espacio. Lógicamente, cuando esta condición se cumpla, pues ser más severos con quien se tome o quien decida estar en una Pasa calle. no solamente en Surf City, pasa en todo el país. Pasa en todos lados. Pasa en todas partes y ahí vemos que se pasan llevando gente, pues. Así es, nos pasó en el Constitución hace unos meses que un vehículo, se han fijado que se ponen ventas a los costados de la Gloria buscando por el redondel de la integración y hubo una desgracia, ¿verdad? Una vendedora lamentablemente falleció, pero es justamente por estar en ese espacio que correspondería a vehículos. Lo otro, aquí nos llegan comentarios, un par nos han llegado, no sé si es en los trabajos de la integración, ¿Sí? pero que hay una polvareda Sí. y que los carros, y que además van como así, Sí. está como, Sí. como Es que que son está- carros de Fórmula 1, el propulsion. Walter ha pasado por ahí Ajá. reciente. Yo pasé. Entonces los carros no duran limpios y, Sí. Yo pasé el 3 de mayo, he de decir, pero y que escuchemos a Walter. está como burronchudo. Sí. Fíjese que lo burrunchudo últimamente se ha quitado y... Pero es que hay gente que ha dejado el bumper ahí. Sí, pero últimamente ha estado como un poquito más parejo. Siempre hay como baches, ¿verdad? Pero sí. Y pasan tirando agua en una pipa, entonces por eso que se hace un montón de lodo. Y como es Sierra Blanca, entonces... Tierra Blanca. ajá. Sí, Diana me vio el carro y un Sí, día yo de le vi, eso. yo pensé que era recién traído. Muy bien, y para terminar este tema, porque ya Sí. tenemos que ir a la Pero pausa. eso, ¿cómo va? Ajá, ¿cómo va? Bueno, ahí se está construyendo también otro viaducto, les comento, que es un tramo elevado que va a ir desde el redondel de integración hacia el otro redondel, como buscando para Mariona. Pero con el tema del mantenimiento, sí, y lamentablemente el 1 de mayo tuvimos muchísimas quejas y hubo una sanción para la empresa que está construyendo en este sector porque tiene la obligación contractual de mantener la humedad óptima, no de hacer lodo, ¿verdad? No de estar tirando agua, sino de mantener una humedad óptima. Qué bueno que han notado, que han mejorado. Nosotros estamos también un poco más pendientes, pero
Esto va a cambiar aproximadamente en el mes de julio, ya esa tierra poco a poco va a ir desapareciendo, pero es necesario quitarlo porque se están haciendo ya las rampas de los pasos a desniveles y un poquito más de paciencia. ¿Y cuánto es ese trayecto, Alex? Porque es del redondel de integración hacia el otro redondel. Son 600 metros aproximadamente. Es decir, antes que el viaducto de Los Chorros esté terminado, ese va a ser el viaducto más largo de nuestro país. Pero después le va a quitar el lugar a Los Chorros. Yo cuando he pasado por ahí y te quedas viendo hacia el centro del redondel, Ajá. Ahí es un mundo, no sé, sí. De ahí salen naves espaciales. Jurassic Park. Sí, es que es un redondel grande, Sí. es un espacio grande. Y ahí va a haber un espacio bastante interesante también, no solo la obra vial, sino que una obra bastante interesante, muy similar a la que anunciaba el ministro ayer en Opico, por ejemplo. Como de parque, ¿verdad? Y ayer, como una especie perdón, de que yo parque. sé que tenemos que ir al paso. En Opico, ¿qué pasó que se les olvidó hacer un retorno? No se olvidó, sino que el estudio de tráfico nos arrojaba que si nosotros hacíamos la incorporación al desvío de Opico, a la ciudad de San Juan Opico, el tiempo de espera podía retrasarse y hacer que se complicara un poco más la obra. Sin embargo, todo tiene solución, pues de alguna manera se buscó una alternativa que afectara menos y esta se incorporó en el diseño, pero no es que eso sucedió ayer, ¿verdad? Sino que durante la ejecución se hacen las adaptaciones legales, digamos, dentro de los alcances del proyecto para hacer esta obra. Entonces se incorpora la parte recreativa del redondel. Sí, porque va a haber un acceso. Un parquecito, un parque, árboles. Correcto. Y otra razón era porque esta calle que se va a hacer, esta nueva incorporación a San Juan Opico, implica la adquisición de derechos de vía, es decir, implica la compra de un terreno que no estaba contemplado. Entonces, esa es la razón por la que se inicia en esta segunda fase. ¿Y eso a dónde va a ser, ese ingreso a Opico? Siempre va a ser a través del redondel, muy similar a como estaba antes, pero... ¿Viniendo de dónde a dónde, Alex? Es que no me ubico. A ver, veamos, si venimos desde la capital y si vamos hacia Santa Ana, vamos a medio a hacer una incorporación por el redondel y luego vamos a tener ese derivador que lleve a Opico. Ellos tenían opciones, es decir, si alguien venía de San Salvador, Santa Tecla y quería ir a San Juan Opico, tomaba la autopista de Constitución y hacía un retorno en el Jabalí, por ejemplo. Es que eso hice yo el otro día. Sí, sin embargo, no nos gusta a los salvadoreños avanzar mucho y puede representar un gasto más de combustible y bueno, se tomó a bien las peticiones del alcalde también de San Juan Opico, nos estuvo pidiendo mucho y se tomó a bien y se consideró en el diseño. Y lo otro es caminar un poquito, adelantarse un poquito y entrar por las calles aledañas a San Juan Opico. Se llama Colonia Sitio del Niño y se puede, es una opción también. Ahí está el Jardín de los Girasoles, por eso conocí. Sí. Sin embargo, puede representar esa carga de tráfico un riesgo en una zona residencial. Entonces, considerando todo eso, pues se tomó la decisión de mejor hacer una incorporación. Muy bien, 8:36, tenemos que hacer pausa. Aquí nos está viendo más. Aquí estamos ya listos. Ya, bueno, a pausa. Y es que ya vino el desayuno de San Martín, Tony. Mira, tenemos un desayuno provenzal, un breakfast chapata, un yogur con granola y frutas y pancakes con fresas. Todo esto ha venido en San Martín, que recuerde que tiene el pastel amapola para celebrar a mamá, relleno de dulce leche y cubierto de fondant, o el pastel rosa rosa, relleno de jalea de berries y cubierto con frosting de queso crema. Hay otro montón de obsequios para mamá o para quien usted decida. Encuéntrelos en su San Martín favorito o pídalos a domicilio al 2215-1515. Todo esto vino a la cabina gracias a las amigas de Línea Rosa. Recuerda que ya pueden bajar la aplicación de Línea Rosa, ¿verdad? Línea Rosa App. Línea Rosa App. Y bueno, director del Fovial, el café que ha estado usted probando, el café oficial de Diana Verónica y Tony es Cherito Café. Y le vamos a hacer entrega de una bolsa muchas gracias. de Cherito Café molido. ¿Qué tal es cafetero? Soy cafetero. Pues sí, muchas gracias. Esto cae 10. Es un café 100% salvadoreño. Allá anda el Cherito, ¿se acuerda del Cherito? Me acuerdo del Cherito, ya no lo hacen, ¿verdad? No, ya no, pero ha quedado uno. El café. Y es el que es el coffee shop móvil. Es que ellos andan en eventos, entonces ¿sí? el vehículo en el cual se movilizan y sirven el café es en el Cherito. Súper ¿verdad? bien. Café salvadoreño, aquí promovemos el consumir productos locales. Muy bien. Gracias también a Línea Rosa, recuerda Línea Rosa App, búsquelos en redes sociales como Línea Rosa. Hacemos pausa a las 8:37.
junto con el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial de El Salvador, Fovial, Alex Beltrán. Nos habíamos quedado terminando de hablar del Camino a Sur City. Y estamos en la Semana Mundial de la Seguridad Vial. Exacto. Y lo decía, yo te hacía el comentario, al menos se nota que hay una intencionalidad o un cambio de enfoque en que ya no son los carros los que, o sea, las calles y carreteras, pues sí, o sea, ahí circulan vehículos, pues, pero quien debería tener ¿qué sería la palabra? Prioridad. La prioridad son los peatones, ciclistas, los más vulnerables. O sea, del más vulnerable al menos vulnerable. vulnerable. Esas son las prioridades. Así es. Y entonces veo que las ciclorrutas, vaya, Los pasos de que de cebra. repente uno dice, sí, la calle ya era chiquita y la hicieron más chiquita, pero pues sí. Pero tenemos que caber todos. Claro, lo que pasa es que tenemos que dar esos espacios seguros y como ustedes bien lo decían, existe una prioridad, ¿verdad? Hay gente que va caminando sobre una vía, está totalmente desprotegida. La que va dentro de un vehículo, pues de alguna manera tiene ese cascarón, ¿verdad?, que le va a proteger ante un suceso. Pero tenemos que crear espacios seguros para que estos peatones circulen, que ya tenemos dispuestas las aceras, pero cuando atraviesan, cuando hay cambios entre aceras, tienen que haber espacios, zonas peatonales. También dentro de la prioridad de circulación están los espacios para vehículos no motorizados, llámense bicicletas, scooter. Hay tanta opción bonita ahora para poderse movilizar, pero no hay un espacio adecuado. Sí hay de repente algunos parques, pero tenemos que promover una opción para poderse movilizar para estudiantes, que sea una opción de repente para alguien que quiera ir a su trabajo usando bicicleta. Entonces se están creando todos estos circuitos que hoy por hoy parecen ser individuales, pero tienen la finalidad de unirse entre sí. Empezamos con un plan piloto en la zona del Boulevard del Hipódromo, en la zona rosa, en la cual ahora ya se puede comunicar a través de la calle de la Mascota con la Jerusalén, por ejemplo, donde ya hay una ciclorruta frente al Parque Bicentenario y ya forma un circuito. Estos ya se pueden conectar muy cerca, acá en 87 y el 89, que es otra ciclorruta que está en ejecución. Esta ya se va a conectar a través de la 9ª calle con la 75 y la Beethoven. Estas van a poderse conectar en algún momento con San Jacinto, con las del Centro de Gobierno, con las de la UES. Entonces, el objetivo es crear un espacio seguro. Y yo creo que todos los salvadoreños tenemos que irnos educando y sí, causa molestia, y sí, no tenemos una infraestructura de calles que sea lo suficientemente ancha como para que no podamos afectar, pero el objetivo es que vayamos dando estas opciones. En algún momento yo creo que todos vamos a llegar a ese entendimiento en que no solo debemos de pensar en los de vehículos, sino que tenemos que pensar en todas las personas que hacen uso de esta vía. Es que hasta que uno no anda a pie, Alex, sí, no entiende estas cosas. Exacto. ¿Verdad? Y tenemos que entender que solamente el 20% de la población tenemos el privilegio de tener un vehículo. Así es. El 80% se maneja a pie, en bus, y que ha crecido el parque de motos. Y que ha crecido el parque de motos. Ahora, el tema de las ciclorrutas, Alex, ¿qué se está haciendo para efectos de que no abusen de ellas, en el sentido que ahí veo a los motociclistas, ahí veo a los de vehículo, ahí se pasan en la ciclorruta, y eso no, es para vehículos no motorizados? Sí, bueno, existe toda una normativa, de hecho el Reglamento General de Tránsito lo sanciona, ¿verdad? Que eso es poner en riesgo a una persona que pueda estar haciendo uso de ella, un peatón o alguien que tenga un vehículo no motorizado. El hecho de invadir esa zona es el equivalente a invadir una acera. O sea, cuando alguien piensa en meterse en esas zonas azules, piensa que el equivalente es como si estuviera circulando en una acera, es decir, así de riesgoso pudiera ser para alguien que lo está usando. ¿Cuánto es la multa? ¿Hay multa por eso? Hay una multa por ello, es una sanción muy grave que hoy por hoy sigue teniendo el costo de $56, pero se recordarán que hay una modificación que está en proceso y eso pudiera llegar a costar el triple o el cuádruple. $150, ¿verdad? Así es. Entonces, hoy por hoy la normativa todavía no está muy exigente porque están en proceso de construcción,
pero recordemos, se están instalando semáforos que tienen una cualidad y es la videovigilancia. Que esto en algún momento va a generar fotomultas y no va a ser necesario tener al gestor ahí, ¿verdad? Así es. Antes de pasarnos a estos semáforos inteligentes, no quisiera perder el tema de la educación de Fobialito a través de la lotería Fobialito. ¿Qué es este proyecto y cómo funciona? Bueno, ¿Cómo es, Tony? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es bastante interesante porque tuvimos, bueno, de hecho estamos en la celebración de la Semana Mundial de la Seguridad. Nosotros nos hemos unido como instituciones junto con el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, FONAT, el Viceministerio de Transporte y Fovial es su tercer año consecutivo que se ha sumado a este esfuerzo. Básicamente consiste en que desde los más chiquititos en las escuelas les empecemos a enseñar que muchas cosas para los adultos pueden ser como muy básicas y de conocimiento común. Por ejemplo, qué es un semáforo, qué es la luz roja, qué es la luz verde, la amarilla. Pero vamos subiendo un poco de complejidad. ¿Por qué las señales son amarillas algunas? ¿Por qué otras son blancas con letras negras y fondo rojo? ¿Por qué otras son verdes? ¿Por qué otras son azules? Todo esto va sumado a una nomenclatura que está globalizada, es decir, no es solo en nuestro país, sino en todos lados. Entonces, tenemos que conocer por qué son amarillas. Es precaución, zona de derrumbe, paso escolar, una curva, son señales que nos dan precaución. Entonces, queremos llegar a través de este juego lúdico, que es una lotería, que todos lo hemos jugado en algún momento, y sustituimos, ¿verdad? Ya no es las figuras, el cotorro, o todas esas que salían, el borracho, sino que ya lo sustituimos por de repente el cono, el separador, el gestor vial o la gestora vial. Entonces ya lo vamos sustituyendo por imágenes que para los niños sean... La parada de bus, ¿sí? La luz direccional, sí, el motociclista. Así es. Son varios personajes ahí. Claro, y ayer hacíamos esa reflexión, bueno, el martes, perdón, estuvimos en un evento donde se nos acercaban algunos infantes de un centro escolar de Santa Tecla y decían, mire, yo le voy a decir a mi papá entonces que no tire basura en el carro porque él tira. O nos decía otra niña, mire, entonces yo le voy a decir a mi papá que cuando la luz esté en anaranjado no le meta la pata. Entonces creo que se logra el objetivo de concientizar un poquito a un niño que entienda que muchas veces los adultos nos comportamos de manera inadecuada y eso se convierte en inseguridad para todos. Sí, llevar la educación a los primeros niveles, ¿verdad? Para que estas personas ya crezcan con otro pensamiento. Correcto. Hablemos de esto que se ha hecho en la avenida Jerusalén y la calle La Mascota. Alex, bueno, se abrió ahí, ¿verdad? Sí. No se podía pasar desde La Mascota a la Jerusalén, hoy ya se abrió, hay una nueva señalización, el viernes en la noche quitaron la pasarela que estaba también en el lugar. Hay un semáforo intermitente. Nosotros consultamos al Ministerio de Obras Públicas y nos dijeron que ese semáforo iba a tener la prioridad sobre la avenida Jerusalén. Así es. Pero que es un semáforo inteligente y que cuando detectara tráfico en el sentido contrario, es decir, la calle La Mascota, iba a habilitar los segundos necesarios para que pasara el tráfico de La Mascota. Y que el peatón iba a tener la posibilidad, porque hay un semáforo peatonal, de apachar el botón para parar el tráfico y poder trasladarse. Es lo que nos dijo el Ministerio de Obras Públicas. Fovial ha intervenido en eso. Sí, justamente, tal cual, me encantó la explicación, es tal cual. Solo quiero sumar que este es un modelo de intersecciones que nosotros queremos implementar en todo El Salvador. Este es un plan piloto, esto es lo que queremos lograr, esta es nuestra meta. Instalar este tipo de instalaciones donde hayan cruces seguros, donde se puedan manejar estos tiempos de acuerdo a la demanda y no como tradicionalmente se han hecho en los semáforos antiguos que datan de los años 90, donde hay un tiempo establecido, hayan o no hayan vehículos. Es decir, si la intersección tiene 30 segundos para cruce y hay un vehículo, lamentablemente todos van a estar detenidos. Entonces han habido muchas preocupaciones, tiene mayor tráfico la Jerusalén, yendo hacia los centros comerciales o hacia el Redondel Masferrer, que se preocupan y dicen, no, es que hoy que abrieron se va a hacer más tráfico. Y probablemente hubo una percepción porque se han estado haciendo pruebas. De hecho, el día de ayer se finalizaron las pruebas de sincronización para ver cuál es el comportamiento del tráfico. Todavía no están funcionando
con la modalidad de semáforo inteligente, sino que estábamos trabajando en algunas programaciones. Yo pasé en la mañana y habían gestores ahí. Hay gestores también que están haciendo mediciones, están en coordinación con los centros de monitoreo para ver el comportamiento. Entonces, van a estar intermitentes hoy por hoy, porque todavía no están funcionando como tal. Estamos esperando el resultado, seguimos haciendo pruebas, pero sí el objetivo es que se reduzcan algunos de los 4 virajes a la izquierda. Probablemente se queden 2 de los principales, pero eso nos lo va a definir la conclusión técnica que nos dé el Viceministerio de Transporte, y en función de eso pues se van a programar los tiempos que sería a demanda, es decir, de acuerdo a cómo se requiere. Aquí dice Néstor López Cabal que iba subiendo la mascota porque dice que ya Waze lo tira a la calle La Mascota para incorporarse a la Jerusalén, pero que los gestores los mandaron a dar la vuelta al Redondel Maferrer. Es por lo que usted menciona, que ahorita están en modo prueba. Así es, el Waze te anuncia, te dice, a tantos metros hay un semáforo con cámara. Sí. Bueno. ¿Ya notaron eso? No. Ah, no están oyendo. Sí. ¿Qué me dice el Waze? El Waze, ¿cómo nos dicen la gente, Sheila? Según Waze. Según Waze, ajá, según Waze. Anuncia que, o sea, como que ya está detectado, no sé cómo hace Waze, pero ya sabe que ahí están poniendo un semáforo con cámara. Es cuando se reporta. De hecho, les quiero comentar que Fovial tiene un convenio con Waze, en el cual nosotros estamos anunciando las zonas de trabajo, las más predominantes, y advierte también el conductor, ¿verdad? Le dice trabajos realizados por Fovial. Pero entiendo que quizá lo del semáforo con cámara, tal vez los usuarios han ido ingresando. Han ido metiendo la información. Sí, correcto. Sí, ahí dice el Waze, dice Carlos Rodríguez aquí. Ya lo probó. Sí. Hoy vamos un gran trabajo en la red vial de nuestro país, nos dice el número 4460, el SER. ¿Qué más está diciendo? Es que está diciendo que él va a acampar. Entonces que todo esto le sirve. ¿Por qué no me da? Aquí. En especial la zona norte, agradezco mucho todo ese esfuerzo, ya me gusta practicar acampar a la montaña, no sé, quizás hay mayor flexibilidad, no sé. Sí, hemos hecho mejoras, por ejemplo en la zona norte, la carretera que nos lleva a la frontera del POI, por ejemplo, está totalmente nueva, se ha trabajado lo de la longitudinal, entonces hay bastantes mejoras en la zona norte en el tema vial. Muy bien. Hasta aquí nos da el tiempo, son las 9 de la mañana en punto. Alex, qué gusto, gracias por la visita, responder a nuestras preguntas y las inquietudes de la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el cafecito y por el desayuno, realmente muy bien atendido. Hoy se lo lleva, los pancakes con fresas. Así es. Aquí está, cámara de semáforo en 470 metros, le decía ahí. Ajá. O sea, por el convenio que tiene Waze. Así es, con Fovial. Con Fovial. Así es. Entonces, advierte de zonas de trabajo. Así es, cuando hay, bueno, más que todos los trabajos, sí tenemos ese convenio de estarlos anunciando a diario y pues bueno, los usuarios se encargan luego de los accidentes, de los controles policiales, etcétera. Bueno, usted pórtese bien todo el tiempo, ¿verdad? Sí, que es lo que corresponde. Correcto. Bueno, si quiere usted escuchar otra vez las declaraciones del director ejecutivo del Fovial, ponga mucha atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.